Bluetooth mode. Será habitar en tu presencia, mi gozo será contemplar tu santidad. Confundido vendré a ti y te cantaré, confundido vendré a ti y te adoraré. Tú me hiciste con un propósito, y en tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, oh. Yo quiero ser un adorador. La hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Oh, oh, oh. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad y adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Buenas noches, queridos hermanos, qué gusto saludarles. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Agradecidos a Dios que nos permite compartir este tiempo. Saludos ya a Carlitos, a Rosita Padilla, María Esther, Fernando, Luchito, Miriam García, Carlitos Cáceres, Dios les bendiga. Vamos a tener otro tiempo especial de oración y un devocional en la palabra que nos va a ayudar a fortalecer la fe. Gracias a Dios por este tiempo, gracias porque podemos compartir. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por ello.
Acompáñenme, por favor. Bendito sea el Señor, bienvenidos y bienvenidas. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo maravilloso en que nos das la oportunidad nuevamente de estar reunidos en tu nombre. Gracias, oh Dios, porque no es un tiempo más, Señor. Yo sé que usted está fortaleciendo nuestra fe, levantándonos, Señor, afirmándonos y haciendo esa obra en nosotros. Por eso es nuestro clamor, que este tiempo no sea un tiempo más, sino que usted ministre a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a través, Señor, de tu presencia, tu Santo Espíritu, en la sanidad, en la restauración, Señor, en el fortalecimiento, en la unidad, y a través de su santa palabra, Señor. Gracias te damos. Pedimos perdón por nuestras faltas, por cada pecado que Señor, usted nos limpie, que usted nos humildemente le pedimos con su sangre preciosa. Confesamos, Señor, que ante ti hemos fallado. Ayúdanos, Señor. Clamamos para que nos ayudes a mejorar, a fortalecernos cada día, Señor, en el conocimiento de tu gracia, de tu amor. Ya, Señor, dejar lo malo y hacer lo bueno. Gracias te damos, oh Dios amoroso, porque nos permites también, Señor, con la vida que nos has dado, todas las bendiciones que nos has puesto, Señor, en la mesa, el pan, el vestido, el calzado no se ha agotado. Tu presencia y el maná, Señor, sobre todo que cada día recibimos de ti. Gracias, mi Dios. Asimismo, Padre, ponemos delante tuyo nuestro corazón. Ayúdanos a buscarte cada día, a hacer tu voluntad perfecta, a, Señor, obedecerte, Señor, a tener ese tiempo especial contigo como lo tenemos cada mañana, cada noche y cada día y cada tiempo, Señor. En tus manos ponemos, bendito Padre, la vida de mis hermanos y hermanas, que día a día nos congregamos, la familia, los niños, los jóvenes. Señor, que usted haga la obra en ellos, especialmente en los jovencitos también, para que les quite todo, estrés, ansiedad, droga, alcohol, pornografía, publicaciones. Señor, ayúdales a luchar contra todo ello y fortalecidos en ti con ejercicio físico, mental. Señor, ocupar la mente, Padre Santo, en algo bueno, que se alejen de sus malas amistades, porque a pesar de que a distancia están de ellos, pero a través del celular, de los medios que el Señor tiene, siguen, Padre Santo, con esas malas amistades. Aléjalos, Señor. Como padres y madres, ayúdanos a criarlos, Señor, en disciplina y en amor. Te clamamos, Señor, por los esposos, porque usted los restaure, los una, los fortalezca. Te clamo, Señor, por la vida de los ancianitos, la abuelita, el abuelito, toda la familia. Oramos, Señor, porque usted se manifieste con la sanidad. Ahí donde esté el coronavirus, ahí donde esté el cáncer, usted lo saque, el tumor, la artrosis, artritis, Señor, también el dolor de columna, cabeza, el cálculo al riñón, el hígado, el estomaguito, Señor, oramos para que los limpie, los sane. Oramos, Señor, para que sane, Padre, todo tipo de gripe, el COVID, Señor. También, Padre, esa ansiedad, esa angustia, esos miedos, esa desesperación. Da paz, Señor, en el corazón, fe, y en ese problema, Señor, que usted ponga las soluciones en el problema económico, laboral, en el problema familiar. Señor, oramos, Padre, por la familia. Oramos, Señor, porque usted ponga su manito sanadora en cada enfermedad, en cada situación, Señor, que esté pasando mis hermanos y hermanas y nuestras familias, la iglesia y aquellos que han pedido oración. Señor, clamamos para que usted se manifieste con poder. Clamamos, Señor, para que ministre su hogar, para que sane, restaure, para que no haya, Señor, gritos, enojos, ira y contienda, sino que haya una comunicación adecuada, que haya respeto y también, Señor, buena comunicación con palabras sazonadas, dice tu palabra. En tus manos ponemos, Señor, cada hogar, nuestros hijos que están aquí en el extranjero.
como es mi hijo, la hijita de Martita Carrera, y todos nuestros hijos, Señor, que tantos familiares, mamás, papás que están en el extranjero. El clamor nuestro es por cada país, por este país, Señor, por los hospitales que están abarrotados, las enfermeras, enfermeros, médicos, Señor, el personal administrativo de limpieza de los hospitales, policía, ejército, Señor, y policía metropolitana. Que usted, Señor, se manifieste con poder en esas personas que están en ese frente, nuestras hermanas y hermanos que están trabajando en hospitales, instituciones públicas. Guárdalos, papito del cielo, que no haya ninguna novedad, Señor amado. Te pido, papito del cielo, que hagas esa obra en cada uno. Te pido, Señor, por la mamita de Patipili, Señor, te pido por Gladysita, por Helen, que usted haga la obra en Max, en la vida de Gladysita, Señor, para que pueda vender sus productos. Helencita, por su provisión máximo, que me lo guarde. Le pido por Patipili, pide oración por su mamita, que Dios me la sane. Te pido, Señor, por Irinita Bermúdez, que está con dolencias del cuerpo, estrés, ansiedad, en el nombre de Jesús. Sánala, Señor. Gracias, Señor, por Eloísa, que está ya su hijita bien. Rocío Román, Señor, te doy gracias por su vida, por su familia. Te pido por su nietita también, Señor. Te pido, Padre Santo, por Fernando Vela, Señor, por María Esther, sus hijitas, sus nietas, Rosita Padilla, su mamita, su familia, por Luchito Adolfo, que lo amamos, Señor, en el Señor, un lindo siervo que está contigo, Señor, que está trabajando, sirviendo a Marian García y Carlitos, Señor, que les des provisión, trabajito, por todos nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Roé, por la directiva, por los diáconos, por los coordinadores, para que nos dé sabiduría y conducirnos, Señor, Padre Santo, en tu amor, en tu santidad y también en tu palabra. Asimismo, Padre, ponemos en tus manos, mi Dios amado, la palabra que vamos a hoy día a tener, Señor. Siempre clamando, Señor, no solo por este país, sino que esa palabra llegue a Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, Cuba, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Costa Rica, todas las islas del Caribe, México, Norteamérica, Estados Unidos, Señor, que están tan golpeados, Señor, Canadá, y también oramos, Señor, por la, Señor, Europa, Asia, África, Australia, Medio Oriente, sobre todo, Señor, por Israel, ese pueblo, Señor, nuestros hermanos que están, Señor, esperando, anhelando el shalom tuyo, papito, que ya lo vieron en la primicia de ti, pero no todos lo creyeron. Tú eres el shalom, Señor, tú eres la paz para Israel y para tu iglesia. Te ruego, Señor, por Australia, India, África, Señor, Asia, Medio Oriente y también Europa y los países nórdicos, todo el mundo. Que usted, Señor, obre para que se vuelvan los ojitos a usted, el único Dios verdadero. Te clamo, papito del cielo, por ellos. Te clamo, mi Dios, porque usted nos conduzca, nos dirige y esta palabra preciosa nos ayude, nos guíe, nos fortalezca, nos dé los mandamientos. Delante de ti ponemos, Señor, este tiempo. Te alabamos, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Hoy día vamos a tener otro importante devocional. Estamos viendo los atributos y también los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Y le pido que nos acompañen al Salmo 118, 22 y 23. Salmo 118, 22 y 23. Vamos a abrir la palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas, amados hermanos, en el Salmo 118, 22 y 23. Amén. Hoy vamos a tener esta palabra. Vamos a ir a la palabra y fortalecernos. Dice, la piedra que desecharon, en el Salmo 118, 22 y 23. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, la piedra que desecharon
los edificadores ha venido a ser la principal piedra de ángulo de parte del Señor. Dice, de parte del Señor es esto es una maravilla a nuestros ojos. Bendito sea el Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra de ángulo. Bendito sea el Señor. En nombre de Jesús, te alabamos. Gracias por tu palabra, Señor. Bendito seas por esta palabra preciosa que sé que nos va a fortalecer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la piedra de ángulo es un término que aparece por primera vez acá y después es tomado por reconocido por algunos significados respecto a lo que es la piedra angular. Usted sabe que cuando hablamos de piedra estamos hablando de algo firme, algo fuerte, ese es el simbolismo. Pero cuando hablamos también de piedra angular estamos hablando acerca de que el salmista aquí en el Salmo 118, 22 está dando un reflejo, una proyección de lo que será Jesucristo nuestro Señor. Justamente nuestro Señor Jesucristo, Pedro y en las cartas Pablo pues hace mención acerca de Marcita nos está viendo, saludos también, Cecita, un abrazo. Entonces nos hace esa proyección este salmo de lo que es la piedra del ángulo. ¿Pero qué es la piedra de ángulo? Yo voy a leerles un poquito acerca de esto para entender qué es la piedra del ángulo. Entonces vamos a revisar un poquito qué es la piedra, ¿sí? Les voy a necesitar pues ver mis lentecitos por ahí. No sé si estaban están por ahí por la ¿cómo? La piedra angular, vamos a ver qué significa. El significado de las referencias neotestamentarias. Vamos a limpiarles un poquito. Vamos a limpiarles. Permítanme un ratito. Exacto. Entonces vamos a leer. Dice, el significado de las referencias neotestamentarias se obtiene en tres pasajes veterotestamentarios. La palabra veterotestamentario es del Antiguo Testamento, neotestamentario del Nuevo Testamento. Pero del veterotestamentario es del Antiguo Testamento se lo encuentra en el Salmo 118, 22, que lo habíamos leído, donde la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En hebreo significa ropina y cafalegenias. En su contexto original esto reflejaba el júbilo del propio salmista por su vindicación ante los enemigos que lo habían desechado. Pero en el marco litúrgico de la fiesta de los tabernáculos, este salmo adquirió el sentido más bien de liberación nacional que de liberación personal. En la exégesis rabínica se lo acordaba una interpretación mesiánica, la cual preparó el camino para que Cristo lo utilizara con referencia a sí mismo. Vamos a ver algunos pasajes como en Mateo 21:42, ya les voy a dictar, Marcos 12:10, Lucas 20:17, Pedro también en Hechos y en Primera de Pedro, para explicar el rechazo de Cristo por parte de los judíos y su exaltación por Dios para ser cabeza de la iglesia. La frase cabeza de ángulo puede indicar una de las piedras grandes acerca de los cimientos de un edificio, que por su mero tamaño ligan dos o más hileras de piedras, pero es más probable que se refiera a la última piedra que completa un arco. Se le coloca que se colocaba en el centro o en la esquina superior de un edificio. ¿Sí? Esta es la idea basada en Efesios 2:20 que ya vamos a leer. Dice, básicamente entonces la piedra angular significa que Cristo es el que sostiene, en donde se fundamenta y en donde se levanta la iglesia como templo. Entonces la piedra angular es la idea de la transición, de la concepción en el Antiguo Testamento de lo que es la seguridad de liberación de los enemigos. Por eso dice en el Salmo 122, ¿no es cierto?,
que dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de ángulo, significa ha venido a ser la cabeza, ha venido a ser fuerte, poniéndole atrás a los enemigos. Puede entonces nosotros saber que eso significa victoria porque habla acerca de liberación. Este salmo es un sentido de liberación de los enemigos, de los problemas, de la adversidad, pero sobre todo a nivel nacional y personal, de lo que Dios, Jehová, Yahweh, hacía con su pueblo, obviamente en los tiempos en que ellos era un pueblo obediente, era un pueblo justo, entonces Dios los libraba. Pero cuando ellos lamentablemente fallaban, Dios desechaba. Pero en este caso, los enemigos que menospreciaban a Yahweh y al pueblo, entonces ya el salmista, ustedes recuerdan, David fue muy perseguido y tenía bastantes enemigos, así como un ejército fortalecido. En tal caso, el asunto es que fue representando no solamente liberación, sino después también representa seguridad y dentro de la liturgia y de la adoración, la idea de la piedra angular del templo, del centro de adoración que tenía pues Israel, el templo. Ahí pues se dice que había una piedra gigante que representaba la roca que era Yahvé, que era aquel que sostenía la fe, la adoración y era el centro de toda gloria, todo honor y de adoración. Y después, esta idea de fortaleza, de seguridad, de que Jehová estaba en ese templo, que sostenía el sistema de fe, porque era a él el que se le adoraba, pasó después a la proyección de Jesucristo nuestro Señor como piedra angular y cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden que habíamos hablado, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, de que Jesucristo, Él pues vino a quitar toda la teología, no derribarla, sino a redefinir la teología de la adoración en el templo. La adoración en el templo para el judío pues era muy importante y ellos pensaban, como hemos hablado, que ahí se adoraba y que Jehová estaba con ellos cuando ya no era así. Entonces se traslada ese centro de adoración, esa firmeza de adoración, la fortaleza del edificio, ¿a quién? A Jesucristo, que ahora va a pasar a ser el Mesías, el libertador, aquella piedra angular para sostener el sistema de fe, ya que en el Antiguo Testamento pues obviamente tuvo su vigencia y se completa ya con Jesucristo y ahora él va a ser la cabeza del ángulo. Entonces es por eso que cuando él dice, me respondió y le dijo, ¿ves todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso está refiriéndose en Mateo 24:2, pueden anotarlo, Mateo 24:2, cuando él dice que este templo ya va a ser derribado. O el sistema caduco, falso de adoración que tenían, que estaba centrado, entre comillas, en Yahvé, cuando ya no era así, por su prevaricación, por su lamentablemente desobediencia, jactancia y arrogancia, sobre todo de los dirigentes judíos, pues ya no estaba ahí el Señor, pero ellos seguían aferrándose no al templo del corazón, no al sistema verdadero piadoso de fe, sino a sus prácticas legalistas y también a su adoración falsa. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando pasaban por ahí, le dijeron a los discípulos, mírense, el templo, Señor, ¿qué piensan? Él dijo, esto será derribado, no quedará piedra sobre piedra, y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Por eso la piedra angular, amados hermanos, para nosotros, su iglesia, nos da seguridad, nos da seguridad y nos da también victoria, nos hace sentirnos seguridad y nos da victoria. Y por eso, amados hermanos, acompáñenme, vamos a ver si podemos tener ahí listos la palabra de Dios. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, vamos a ver algunos textos, ¿ya? Vamos a ver, amados hermanos, Mateo 21:42.
Mateo 21:42. La palabra de Dios dice en Mateo 21:42. ¿Sí? Vamos a leer. Usted vaya anotando porque yo voy a ir leyendo. Mateo 21:42. Jesús dijo, nunca han oído en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por esta razón les digo que el reino de Dios les será quitado de ustedes y les será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y desmenuzará cualquiera que caiga sobre ella. O sea, eso significa el peso de lo que es la santidad, de lo que es un verdadero culto de adoración. Y si es que la persona, pues obviamente dice que desecha, pues sufrirá la consecuencia de que todo esa fe, todo lo que es nuestro Dios en su juicio, pues caerá sobre. Ahora, ellos desecharon la piedra que edificaron los edificadores, la cabeza de ángulo. Ellos rechazaron, pero nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra en la cruz, pues ahora la paz a dónde? Ya no es un templo, sino dónde. Usted recuerde que puede ser la idea de una pared donde está una esquina en la piedra angular, un arco donde se pone en la mitad es la piedra angular. Entonces, amados hermanos, continuando con este tiempo, con estos textos, vamos a Marcos 12, 10 al 11. Vamos a ver cómo se da este aspecto de Jesucristo como de piedra angular. Vamos a ver Marcos 12, 10 al 11. La palabra de Dios dice así. Marcos 12, 10 al 11. Dice, ¿no han leído en la escritura la piedra que desecharon los edificadores? Esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto y es maravilloso a nuestros ojos. O sea, es maravilloso ver, saber que la adoración que ahora le estamos dando a nuestro Señor Jesucristo es esa adoración pura, esa adoración verdadera que ya no se centra en el templo, sino se centra en dónde, en una estructura, sino se centra en el corazón. Lucas 20:17, acompáñenme por favor a Lucas 20:17. La palabra de Dios dice así en Lucas 20:17. Pero él mirándoles les dijo, ¿qué pues es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Eso significa en referencia al texto desde que leíamos de Salmo 118, 22. Y esto es tan importante, amados hermanos, entenderlo. Y vamos a ir también a Hechos 4, 10 al 12, cuando la palabra de Dios nos dice en Hechos 4, 10 al 11, ¿sí? Pedro y Juan ante el Sanedrín. Aquí ellos defienden esta concepción, este concepto de lo que es la piedra angular en Hechos 4, 10 al 12. La palabra de Dios dice así, Hechos 4, 10. Sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, en quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús este hombre está de pie, sano y en presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿dónde estaba la salvación de los enemigos centrada? Era en Yahvé. El salmista escribía a ello. Pero como envía a su Hijo como Mesías para que Él sea pues como Mesías, como Dios y como hombre a la vez, Él ahora es el libertador, el Mesías, que nos da la seguridad, porque una roca da seguridad. Hay un salmo como dice el 40, como dice el Salmo 41 al 4. Ustedes no sé si lo han leído, dice este Salmo 41 al 4, dice, pacientemente esperé en Jehová y me escuchó, me puso atención y me hizo sacar del pozo de la desesperación.
puso mis pies sobre roca. La roca también significa seguridad. Esta seguridad, pero también significa, amados hermanos, que en esa seguridad de confianza de fe, nosotros ahora tenemos la adoración a quien, al que es cabeza de ángulo donde se sostiene el sistema de fe del Antiguo Testamentario y ahora el sistema de fe de quién, de la iglesia, de su pueblo. Acompáñenme por favor a Efesios. Vamos a ir a Efesios 2:20. Efesios 2:20, por favor. Vamos a ir a Efesios 2:20. La bendita palabra de Dios en Efesios 2:20 dice así. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces la piedra angular es, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo. En Él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Entonces ahora, la piedra angular significa que el sistema de adoración no son estructuras físicas, sino donde, como dice la palabra de Dios, si usted recuerda ese texto, la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19, que nosotros somos el edificio, el templo, tanto personal, porque dice ustedes son templo del Espíritu Santo, como la iglesia. ¿Y quién es cabeza y la piedra angular de la iglesia? Jesucristo nuestro Señor, para darnos seguridad de la fe en que vivimos. Acompáñenme a 1 de Pedro 2:4-7, la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:4-7. Primera de Pedro, casi al final, antes de las cartas de Juan, después de Santiago, Primera de Pedro 2:4-7. La palabra de Dios nos dice aquí en Primera de Pedro 2:4-7. Acercándose a Él, ¿ya tiene? Habla por favor acá hacia el último. Ya vamos a aprender a manejar. ¿Sabe la idea que tengo para la próxima, que ya acabemos el tema de las parábolas y la piedra de los títulos de Jesús? Es darles en la mañana, amados hermanos, quiero ver si les damos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, amados hermanos, que vayan ustedes aprendiendo cómo vino la Biblia, de dónde vino y a manejar la Biblia. Eso algún momento lo vamos a dar. Sí, amados hermanos, porque para buscar los textos tenemos que ser rapiditos. Acompáñenme, 1 de Pedro 2:4 dice, acercándose a Él la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. O sea, por la obra de Cristo, Él fue elevado y escogido como el ungido, el Mesías, como el verdadero Dios, el verdadero Rey y el verdadero Mesías. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia. Por eso mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:6. Por eso contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso! Acompáñenme a Isaías 28:16. Isaías 28:16. La palabra de Dios en Isaías 28:16 dice así. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular, es puesta como cimiento, y el que cree no se apresure. La palabra de Dios dice ahí, ¿no es cierto? En el Señor. ¿Sí? Vamos a ver otra vez, ¿no es cierto? Veamos otra vez. Dice 16, Isaías 28:16. Por tanto, dice, así ha dicho el Señor Dios. He aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada,
una preciosa piedra angular, es puesta como cimiento. El que crea no se apresure. O sea, amados hermanos, el que cree en él, dice, no será avergonzado. Amén. La palabra apresure significa no será avergonzado. Bendito sea el Señor y su palabra. Acompáñenme ahora a Romanos 9:33. En la idea entonces, sin perder de Pedro, del edificio bien concertado, porque ustedes son entonces el linaje escogido, las piedras, dice, ¿no es cierto? Ustedes son las piedras, porque nosotros somos las piedras de la iglesia, significa piedras vivas, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿sí? Vamos a ver la palabra de Dios, amados hermanos, en, acompáñenme a Romanos 9:33. 9:33. Vamos a Romanos 9:33. La palabra de Dios dice en Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Aquel que cree en él no será avergonzado. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a definir ustedes como piedras vivas, dice, leíamos en primera de Pedro 2:5-7 y después la lectura, como piedras vivas, somos construidos en el Señor. Por eso la iglesia no se sostiene en un edificio. Si el Señor nos quitó, como yo le he dicho, por algo será. A los judíos les quitó el templo, son miles de años. Quizás usted está desesperado por decir la iglesia, sí, el edificio, y tenemos que llegar algún momento a volver a reunirnos y congregarnos. Pero más que todo, Dios nos separó de los templos físicos y las estructuras de piedras. ¿Por qué? Para mostrarnos que lo que más debemos hacer, lo que más debemos cultivar, es las piedras vivas, que somos las piedras de la iglesia, que somos nosotros, pero sostenidos por Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y en ese sentido, la adoración se centra ya no en el templo físico, ya no en el templo de Jerusalén, sino en tu corazón y en la unidad del Espíritu. Y con eso no digo que en algún momento no vamos a tener un edificio físico, pero como vimos en la palabra, nosotros somos templos del Espíritu. Como vemos en Primera de Pedro 2:5 y al 7 dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edificará su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo aquel que confía en él jamás será avergonzado. ¿Cuál es la piedra? Jesucristo. Esa es la piedra de ángulo. Ahora, hermanos, con todo esto, sintámonos seguros. Seguros en que la fe que hemos creído es algo firme, no es mentira, no es una religión más, es una fe preciosa. Y segundo, que Él nos ha dado la libertad para poder adorarlo, honrarlo, santificarlo, obedeciéndolo. Y ese sistema de adoración ahora se centra directamente a través de su Santo Espíritu para que llegue al Señor esa alabanza, esa adoración de nuestra vida. Como dice Romanos, ¿no es cierto? 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y la seguridad también, amados hermanos, de que Dios, por eso dice, el que esté en Él, dice, Él no lo desechará. Amados hermanos, Dios no nos va a desechar. Por eso confiemos en Él. Por eso este tiempo dejemos que Él haga la obra en nosotros. Sintámonos seguros de que estamos en la fe. Pero Él está ahora muriendo un poco, triturando un poco, que se llama la tribulación, probándonos, disciplinándonos. Él está haciendo esa obra para que nosotros recordemos antaño al pueblo judío, y a ellos sí fue más duro, porque los masacraron.
lamentablemente, porque Dios vino, Jesucristo, nuestro Señor vino a decirle a los fariseos, al sistema religioso judaico, a los pecadores, les dijo, vean, arrepiéntanse, acepten que Dios es un Dios de bondad, es un Dios justo, pero también debemos darle la honra en obediencia, vuélvanse a Dios. Pero ellos no quisieron obedecer, no entendieron, y asimismo les dijo que ese templo iba a ser destruido. Pero se iba a levantar otro templo de adoración, que era Él mismo. Amados hermanos, gracias por este momento tan especial. Quiero saludarles a todos nuestros hermanos que día a día se conectan. Rosito, Fernandito, Evita, Lourdes Mosquera. Dios te bendiga, Rosito Campos. Espero que se mejore. Sí, Irinita, vamos a orar por tu esposito Javier Vázquez. Vamos a orar por él. Señor, quiero clamarte por la vida de Javier, Señor. Tú lo conoces. Te ruego, Señor, para que las dolencias de su cuerpo se quiten. Nuestro clamor es por la salud de él y de todos aquellos, Padre amado, que están enfermitos, pero también angustiados, desesperados. Señor, en ti nos sostenemos, la roca firme. ¿Qué podemos nosotros más, Señor, pensar sostenernos en gobiernos, tener esperanza en ellos? No, Señor. Nosotros en ti, Padre. Te clamo para que la fe de esa madre, de ese padre, ese esposo, esposa, de ese abuelito, abuelita, de ese hijo, hija, de ese niño y de ese joven, de todos, se afirme en ellos, Señor. Que tú eres nuestra roca firme, la piedra del ángulo, la piedra, Señor, que es fortaleza y asimismo que es juicio y que es cuando rechazamos o no seguimos la fe verdadera, pues caerá toda su justicia, toda su obra en el sentido justiciero. Papito, gracias te damos, te clamamos por cada uno de mis hermanos que día a día se conectan, por todos y cada uno de ellos, por sus familias, por sus vidas, por la provisión, por el trabajo, por la iglesia, Roé, para que nos dé sabiduría y saber cómo conducir, Señor, la iglesia. Te clamo por la directiva, los diáconos y también te clamo, Papito Santo, por los coordinadores, por los ministerios y también por mi vida. Ayúdame, Señor, y guíame. Bendito seas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Gracias, amados hermanos. Dios me los guarde. Descansen para reponer fuerzas y mañana estaremos, si Dios lo permite, en la mañana nuevamente orando, buscando la palabra y compartiendo estas peticiones de oración, la situación que tenemos en la familia. Denles un abrazo a todos en la familia, de mi parte. Dios me los bendiga y hasta pronto.